Muy bien, ministra, se han pronunciado hoy de manera conjunta la gente de Comunidad Ciudadana, creemos, y el CONADE a propósito de este informe. Leo el punto número 2 de un pronunciamiento que tiene exactamente 4 puntos. El punto número 2 dice: el informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la Constitución, el referéndum del 21F, la institucionalidad democrática. Sí, lo leí justamente el pronunciamiento. A mí me parece un error intentar justificar vía posiciones como esa lo que ha sucedido en relación a una ruptura constitucional. No puede entenderse como una causa-efecto. Las crisis políticas deberían resolverse vía más democracia, no vía golpes de Estado, que es una de las situaciones que siempre he discutido con algunas personas de la oposición que buscan concatenar ambas cosas. El informe es bastante claro y sobre eso no se quiere hacer un reconocimiento, pese a que el informe ya lo dice de manera textual. Por eso el presidente decía: ahora, ¿qué más pruebas quieren para la confirmación de que hubo una ruptura constitucional? ¿Qué más pruebas quieren para la confirmación de que hubo un golpe de Estado y que es necesario decirlo para que justamente evitar de que esto vuelva a ocurrir en el futuro? El informe señala de manera textual que cuál es la sucesión presidencial establecida en la Constitución Política del Estado, hasta dónde llega la sucesión presidencial establecida en la Constitución Política del Estado. Luego señala que la señora Áñez, vulnerando el reglamento establecido, porque el informe incluso establece cuántas personas deberían haber estado ahí para que asuma una presidencia del Senado, se incumple la cantidad de miembros que deberían haber, y lo dice textual: sin el quórum correspondiente se proclama presidenta del Senado, y posteriormente también sin el quórum correspondiente se proclama presidenta, se va al Palacio y la banda presidencial se la pone un militar que le entrega el bastón de mando también. Entonces, claramente ahí se identifica que hubo una ruptura constitucional y que, por supuesto, eso debe llamarnos a nombrar las cosas por como son, si es que realmente queremos encaminarnos hacia la profundización de una democracia intercultural, que es el camino que ha definido el pueblo boliviano, que es el camino por el que ha votado en una asamblea constituyente, en un referéndum que ha aprobado nuestra nueva Constitución Política del Estado, donde nosotros, todas y todos, deben estar garantizados nuestros derechos. Bueno, el informe establece en los hechos que es una investigación desde septiembre hasta diciembre del 2019. En este informe, en lo que ha sido la elaboración de este trabajo, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que se identifica, por ejemplo, en los últimos días del gobierno de Evo Morales? En el informe se establecen que hubo enfrentamientos durante esos días, como en el caso de Montero, pero son enfrentamientos que se dan entre civiles, y hay una diferencia abismal con lo que sucede luego. Hay, sin lugar a dudas, una conflictividad social que está recogida en el informe, que va en escalada, y enfrentamientos que se dan entre civiles sin que el Estado realmente legalice unas ejecuciones conjuntas que se darían entre policía y Fuerzas Armadas, como pasa luego con el decreto clave que establece el informe, que es el 4078, que da vía libre a las Fuerzas Armadas durante el gobierno de facto de Áñez para reprimir al pueblo boliviano con absoluta impunidad. Y ahí se establece una diferencia clara en relación a lo que es un conflicto y es otro conflicto, con una participación y una responsabilidad desde el nivel central de gobierno, con la emisión de una normativa que luego, por la presión social, por la presión interna, por la presión internacional, que se genera una gran presión internacional, el GIEI señala que desde el primer momento la CIDH se pronuncia en contra de este decreto supremo, y al final se abroga el decreto supremo, pero cuando ya estaban perpetradas las masacres, cuando ya se habían consumado las masacres de Sacaba y Sencata.